Bienvenidos, mi nombre es Tania Folgueral y soy una de las componentes del equipo de justicia de Opositates que gestiona las oposiciones de gestión, tramitación y auxilio y me ocupo concretamente de la parte de derecho procesal civil. En el vídeo de hoy hablaremos del proceso monitorio, que fue un procedimiento creado por nuestro legislador para que los acreedores consiguieran una pronta satisfacción de sus créditos. ¿Y cómo se consigue esto? Muy fácil, creando un título ejecutivo a favor del acreedor si el deudor, tras un requerimiento de pago, ni paga ni se opone. Se trata además de un procedimiento sencillo pero importante. Importante porque en los últimos exámenes de las 3 oposiciones de justicia siempre hay preguntas de este procedimiento. Además, en el caso de tramitación, en el examen de 2020, el supuesto práctico fue precisamente un proceso monitorio. Concretamente se trataba de una deuda con una comunidad de propietarios. Empezando por su regulación, el procedimiento monitorio se regula en el capítulo primero del título tercero del libro cuarto de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Libro que, como sabéis, está dedicado a los procesos especiales. ¿Y en qué va a consistir el proceso monitorio? Pues el proceso monitorio consiste básicamente en que el acreedor de una deuda dineraria, líquida, determinada, vencida y exigible solicita al tribunal que requiera de pago al deudor y ante este requerimiento el deudor puede adoptar una de estas 3 conductas: atender al requerimiento y pagar, comparecer y oponerse al pago, en cuyo caso se acabará el procedimiento monitorio y el acreedor se verá abocado a un procedimiento ordinario para obtener la condena del deudor, no pagar ni oponerse, en cuyo caso el tribunal despachará ejecución frente a él. Pero ¿cuándo podrá acudir un acreedor a un procedimiento monitorio? Cuando se den estos 2 requisitos. El primer requisito es que tenga una deuda de cualquier importe que reúna los siguientes caracteres. Dineraria. El monitorio se limita a reclamaciones de carácter económico, de dinero, y no puede extenderse a otro tipo de obligaciones, como por ejemplo de dar o hacer. Líquida, la deuda debe poder expresarse numéricamente. Determinada, que se sepa con precisión el montante. Vencida, que se pueda reclamar en el momento de la presentación de la solicitud por haberse superado el plazo para su pago. Y por último, exigible, que quiere decir que el deudor esté obligado a su pago. El segundo requisito es que el acreedor presente un principio de prueba que acredite su relación con el deudor. Concretamente, la Ley de Enjuiciamiento Civil indica que la deuda deberá acreditarse mediante alguna de las formas siguientes: documentos firmados, facturas, albarenes de entrega, certificaciones o cualesquiera otros documentos que, aun unilateralmente creados por el acreedor, sean de los que habitualmente documentan los créditos y deudas. Documentos comerciales que acrediten una relación anterior duradera entre el acreedor y el deudor y certificaciones de impago para las comunidades de propietarios. En el caso de tramitación nos encontrábamos con una junta de propietarios que decidía iniciar acciones judiciales contra los propietarios de un piso por unas cuotas impagadas que ascendían a 5.850 euros. Ahí ya tenemos una deuda dineraria, líquida, determinada, vencida y exigible. En cuanto al órgano competente para el conocimiento de los procesos monitorios, en el artículo 813 de la Ley de Enjuiciamiento Civil encontramos una regla general y una regla especial para las deudas derivadas de una comunidad de propietarios. La regla general es que va a ser competente el juzgado de primera instancia del domicilio o residencia del deudor. Ahora bien, si el domicilio del deudor no fuera conocido, la competencia corresponderá al juzgado de primera instancia del lugar en el que el deudor pudiera ser hallado. Y la regla especial es que si se trata de una deuda derivada del impago de cuotas de una comunidad de propietarios de inmuebles urbanos, el acreedor podrá presentar la petición en el juzgado del domicilio o residencia del deudor o en el juzgado del lugar en que se encuentre la finca.
Si pese a estas averiguaciones del letrado de la Administración de Justicia, el deudor no fuese localizado o fuese localizado en otro partido judicial, el juez dictará auto dando por terminado el proceso. Circunstancia esta que no va a impedir que el acreedor pueda instar un nuevo proceso ante el juzgado que sea competente. Bien, pasando ya al procedimiento, veamos primero un esquema general del mismo. El proceso monitorio comenzará con la petición del acreedor. No se habla aquí, por tanto, de demanda, ¿vale? Sino de petición, que tendrá, como veremos, un contenido y una forma. Una vez presentada, la examinará el letrado de la Administración de Justicia. Y como ocurre en todos los procedimientos, si se cumplen con los requisitos, el letrado de la Administración de Justicia la admitirá y si no cumple con los requisitos, se dará traslado al juez para que decida. Tras la admisión vendrá el requerimiento de pago al deudor. Y ante este requerimiento, el demandado deudor podrá adoptar alguna de las conductas siguientes: pagar, oponerse o ni oponerse ni pagar. A continuación, analizamos cada una de estas fases. Primero, la petición. El procedimiento monitorio comenzará siempre con la petición del acreedor, en la que se expresará la identidad del deudor, el domicilio o domicilios del acreedor y del deudor o el lugar en el que residieran o pudieran ser hallados, el origen y cuantía de la deuda y el documento o documentos que constituyan el principio de prueba a los que nos hemos referido anteriormente. Para presentar esta solicitud podrán utilizarse los formularios aprobados oficialmente por el Consejo General del Poder Judicial, que están publicados en el Boletín Oficial del Estado. Y como una de las características principales del proceso monitorio, cabe destacar que no será necesaria para su presentación la intervención de abogado y procurador. Sí será necesaria, en cambio, su asistencia si la deuda reclamada supera los 2.000 euros, en caso de oposición del demandado para el posterior juicio declarativo y en caso de que el deudor no pague voluntariamente para la ejecución forzosa. En este punto merece la pena que hagamos un parón para ver una de las preguntas que formó parte de un examen de gestión procesal, puesto que en la misma pregunta podemos ver distintas cuestiones del procedimiento monitorio que ya hemos analizado. El enunciado, como podéis ver, es muy genérico y nos dice: en relación al juicio monitorio puede afirmarse que, y las respuestas serán: la respuesta A, que la petición inicial del juicio monitorio debe revestir la forma de demanda de juicio ordinario. Respuesta incorrecta, porque como acabamos de ver, el juicio monitorio no comienza por demanda, sino por petición del acreedor, que no es técnicamente una demanda. Y además podrá extenderse en impresos normalizados o formularios. La respuesta B: solo es admisible para reclamaciones no superiores a 1.000.000 euros. Respuesta incorrecta también, porque aunque en un principio el legislador sí optó por limitar el proceso monitorio a créditos dinerarios de cuantía no superior a 30.000 euros, límite que posteriormente se elevó a 150.000 euros, en el año 2012 este límite, que además nunca alcanzó la cifra de 1.000.000 de euros, fue suprimido, ¿vale? Por lo que a día de hoy no existe límite alguno en la cuantía de la deuda objeto de reclamación en el juicio monitorio. La respuesta C, que nos dice que la realidad de la deuda se acredita mediante información testifical. Respuesta incorrecta también, porque como ya sabemos, la deuda debe acreditarse documentalmente con alguno de los documentos señalados por el artículo 812 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y finalmente nos queda la respuesta correcta, donde se nos dice que para la presentación de petición del procedimiento monitorio no será preciso, tal y como ya hemos visto, valerse de abogado y procurador. Bien, presentada la petición, llegamos a la admisión. El letrado de la Administración de Justicia examinará los siguientes extremos: que se trate de una deuda dineraria, líquida, determinada, vencida y exigible, que la petición contenga los datos de identificación requeridos en el artículo 814 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es decir, la identidad del deudor y el domicilio,
que el juzgado sea el competente para conocer de la petición y, finalmente, que los documentos aportados junto con la petición sean alguno de los previstos en el artículo 812 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y constituyan, a juicio del tribunal, un principio de prueba del derecho del peticionario. Una vez examinada la petición, caben tres posibilidades: que se cumplan los requisitos, en cuyo caso el letrado de la Administración de Justicia admitirá la petición y se requerirá de pago al deudor; que no se cumplan los requisitos, lo que conllevará a que el letrado de la Administración de Justicia traslade al juez la petición para que resuelva lo que corresponda sobre su admisión. Y, finalmente, puede ocurrir que de la documentación aportada con la petición se desprenda que la cantidad reclamada no es correcta. En este caso, al igual que ocurría en el caso anterior, se va a trasladar la petición al juez, quien mediante auto podrá proponerle al acreedor una propuesta de requerimiento de pago por un importe inferior al solicitado y en la que se le informará de que si en un plazo no superior a 10 días no envía respuesta a dicha propuesta o la rechaza, le tendrá por desistido. Es decir, que en este punto el deudor únicamente tendrá dos opciones si no quiere que termine el procedimiento: o responder justificando la corrección de la cantidad inicialmente reclamada, o aceptar la propuesta de requerimiento de pago que le ha hecho el juez. Antes de pasar al requerimiento, en aquellos casos en los que el acreedor sea un empresario o un profesional que funda su petición en un contrato celebrado con un consumidor o usuario, el juez estará obligado a examinar de oficio si existe alguna cláusula abusiva. Para ello, el letrado de la Administración de Justicia dará traslado al juez para que realice dicho examen. Y en caso de que el juez considere que alguna de las cláusulas que constituyen el fundamento de la petición o que hubiese determinado la cantidad exigible pueda ser calificada como abusiva, lo que va a hacer es que dará audiencia a las partes por un plazo de 5 días, trámite para el que tampoco es necesario acudir con abogado y procurador. Y una vez haya escuchado a las partes, resolverá mediante auto dentro de los 5 días siguientes a la celebración de la audiencia. Este auto será directamente apelable. ¿Y qué va a dictaminar el juez en este auto? Pues si entiende que alguna de las cláusulas es abusiva, lo que hará será o bien acordar la improcedencia de la petición del procedimiento monitorio, o bien la continuación del procedimiento sin la aplicación de las que considera abusiva. Y si por el contrario considera que ninguna de las cláusulas es abusiva, declarará la inexistencia de la misma y el letrado de la Administración de Justicia procederá a realizar el requerimiento al deudor. Hacemos de nuevo un parón, ¿vale?, para traer a colación una pregunta de examen de gestión procesal en la que se preguntaba precisamente qué debe hacer el juez en caso de apreciar que una cláusula puede ser abusiva. La respuesta correcta, como veis, nos dice: dará audiencia a las partes por 5 días y resolverá lo procedente mediante auto contra el que cabe interponer recurso de apelación directo. Lo único que hay que saber para contestar correctamente a esta pregunta y descartar el resto de las respuestas es que hay que celebrar audiencia y que el auto del juez es directamente apelable. Pasamos ya a la tercera fase, al requerimiento de pago. Una vez admitida la petición, el letrado de la Administración de Justicia requerirá al deudor para que en el plazo de 20 días o bien pague al peticionario, ¿vale?, circunstancia que tendrá que acreditar ante el tribunal si se decanta por esta opción, o en caso de que entienda que no debe la deuda que se le reclama o al menos una parte de ella, comparezca y formule oposición. Además, en este requerimiento también se informará al deudor de que si no paga o no formula oposición, se despachará ejecución contra él.
¿Y cómo se va a notificar al deudor este requerimiento? Pues la regla general es en el domicilio del deudor. Además, la ley prohíbe expresamente en el artículo 161 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que en estos casos la notificación se haga por medio de dictos. La regla especial es para los casos de reclamación de gastos de comunidades de propietarios. Aquí la notificación se hará, en primer lugar, en el domicilio que haya designado el deudor para las notificaciones relacionadas con los asuntos de la comunidad. Si no hubiera designado ninguno, será en el piso o local del que deriva la deuda, y si no pudiera notificarse de ninguno de los dos modos anteriores, aquí la ley sí permite que se notifique por medio de dictos. Así, en el caso práctico del que hablábamos al principio, como se trataba de una deuda derivada de una comunidad de propietarios, la notificación se haría en el domicilio que hubieran designado los propietarios para los asuntos relacionados con la comunidad. Si no hubieran designado ninguno, la notificación se realizaría en el piso del que deriva la deuda, y si no se les puede notificar de ninguno de los modos anteriores, se les va a notificar por edictos. Pasamos ya a las posibles actitudes del demandado ante el requerimiento de pago. Una vez recibido el requerimiento, el deudor puede adoptar alguna de las siguientes conductas. No atender al requerimiento ni formular oposición. En este caso, el letrado de la Administración de Justicia dictará decreto dando por terminado el proceso monitorio y dará traslado al acreedor para que inste despacho de ejecución. Para la ejecución, bastará con que el acreedor presente solicitud, no tendrá que esperar al plazo de 20 días que por regla general se requiere para el despacho de ejecución, pero sí será necesario la intervención de abogado y procurador si la cantidad por la que se pide el despacho de ejecución es superior a 2.000 euros. Otra posibilidad es que el deudor atienda el requerimiento y pague. En este caso, tan pronto como lo acredite, el letrado de la Administración de Justicia archivará el proceso. Y finalmente, cabe que comparezca y formule oposición, lo que dará lugar a que se termine el proceso monitorio y que la reclamación se resuelva en el juicio que corresponda, teniendo la sentencia que se dicte fuerza de cosa juzgada. En cuanto al escrito de oposición, deberá exponer de forma fundada y motivada las razones por las que, a su entender, no debe en todo o en parte la cantidad reclamada, y deberá ir firmado por abogado y procurador si la cuantía reclamada es superior a 2.000 euros. Ya hemos visto que si el deudor se opone, termina el procedimiento monitorio y el asunto se resolverá definitivamente en el juicio declarativo que corresponda. Pero ahora la duda es, ¿en qué clase de juicio se resolverá? Pues bien, el procedimiento monitorio podrá transformarse tanto en un juicio verbal como en un juicio ordinario. Se transformará en un juicio verbal cuando la cuantía de la deuda reclamada no supera los 6.000 euros, es decir, cuando sea igual o inferior a 6.000 euros, de ahí la importancia de fijarnos en la cuantía del pleito cuando se trate de un supuesto práctico. En el supuesto del examen de tramitación se hablaba de una deuda de 5.850 euros, por lo que en este caso, si se oponen, se seguirá los trámites del juicio verbal. Y también se transformará en un juicio verbal cuando se trate de reclamación de rentas o cantidades debidas por el arrendatario de finca urbana. Atención, porque se refiere únicamente a finca urbana y de ahí que lo señalemos en rojo. Por tanto, en estos casos dará igual la cuantía porque la cuestión se resolverá siempre en un juicio verbal. En estos dos casos, el letrado de la Administración de Justicia dictará decreto en el que dará por terminado el proceso monitorio, acordando seguir la tramitación prevista para el juicio verbal, y dará traslado de la oposición al actor para que la impugne por escrito en el plazo de 10 días.
En cambio, el procedimiento monitorio se transformará en un juicio ordinario cuando la cuantía de la deuda sea superior a 6.000 euros. En estos casos, el peticionario, que es el acreedor, deberá interponer la demanda en el plazo de un mes desde el traslado del escrito de oposición. En el caso de juicio verbal, recordemos que no tenía que interponer demanda, sino que directamente respondía al escrito de oposición. Si el acreedor no formula demanda en este plazo, el letrado de la Administración de Justicia dictará decretos sobreseyendo las actuaciones y condenando en costas al acreedor. Si el acreedor, por el contrario, formula demanda en este plazo, el letrado de la Administración de Justicia dictará decreto poniendo fin al proceso monitorio y dará traslado de la demanda al demandado, salvo que no proceda a su admisión, ¿vale? En cuyo caso dará cuenta al juez. Y hasta aquí el vídeo del proceso monitorio, que como siempre esperamos que os sea de utilidad. Y recordar que los Lannister siempre pagan sus deudas y para enfrentarse a los que no pagan está el proceso monitorio. Muchas gracias.